Pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Hola queridísimos Mos, hoy va a ser un día muy especial. Los que estuvisteis en el directo de la semana pasada, ya puse yo por ahí que íbamos a hacer una cosa diferente, que nos íbamos a ir, Andrés y yo, a La Rioja. Y lo dejamos así con mucho misterio y con tal. Y bueno, claro, digo, alguno sabrá, ¿no?, que La Rioja es famosa por sus... No estoy pensando en los vinos, quita los vinos, por sus dinosaurios, porque es uno de los lugares con más cantidad de dinosaurios o de testimonios de presencia de dinosaurios que hay en España. Y fósiles aparte, que también los hay, huesos de todo tipo, La Rioja es muy conocida por las huellas, por los rastros de huellas de dinosaurios, que se llaman icnitas. Son las pisadas de dinosaurios hace más de 100 millones de años en terrenos probablemente húmedos o fangosos. Esa huella que se quedó ahí después fue cubierta por sedimento y se solidificó, se convirtió en roca, y al convertirse en roca se quedó la huella perfectamente guardada. Bueno, pues nos hemos ido hasta La Rioja. Es la primera vez que hacemos digámoslo así, un reportaje. Y es un nuevo tipo de vídeo que esperamos que os guste mucho y que, como este es el primero, espero que sepáis perdonarme todos los errores que seguramente he cometido. Ya me ha dicho, al ver algunas de las pruebas, ya me ha dicho mi mujer, que es la que más entiende, ya me ha dicho, y no te tenías que poner así, quítate la mano del bolsillo y no sé qué. Bueno, por favor, os pido que me perdonéis porque es la primera vez. A pesar de que salgo en la tele, bueno, pues en la tele es otra cosa, ¿no? Esto yo estaba en mi salsa, estaba en mi terreno. Nos ha hecho de guía Joaquín Moratalla, un paleontólogo de los de pata negra, un excepcional paleontólogo, y además es una de las personas uno de los científicos que más ha trabajado y que sigue trabajando en las icnitas de La Rioja. Se conocen cientos de rastros, pero cientos. Ahí hemos podido encontrar, Andrés y yo, a una serie de personajes estupendos que están alrededor de los científicos, como, ¿qué os diría yo? Por ejemplo, estoy acordándome de la persona que maneja la excavadora, que se llama Kiko, y que después de 20 años se ha convertido en un experto que es capaz incluso de dar charlas a la gente que va por allí, y que es un genio. Mete la excavadora en unas cuestas y en unos lugares imposibles que tú le ves de repente con la excavadora y nadie se cree que haya podido meterla hasta allí. Bueno, pues él la mete. Y luego, ¿por qué la excavadora? Pues porque evidentemente cuando hablamos de huellas de dinosaurios, lo que tienen es una placa de roca que puede tener muchos metros y hay que sacarla con el máximo cuidado para no romper absolutamente nada. Bueno, pues Kiko es la persona que hace eso con sus máquinas, ¿no? Bueno, ahí ya os digo toda una parafernalia montada alrededor y cientos de yacimientos. Esos yacimientos son fundamentalmente del Cretácico y del Jurásico, que es justo la época en la que había dinosaurios. Y os preguntaréis, y si no os preguntáis os lo digo yo para que os lo preguntéis, ¿cómo es posible que ahora, 100 y pico millones de años después, con lo que ha llovido, con lo que se han movido los continentes, con la de capas que han debido de caer encima de aquella donde pisaron los dinosaurios, cómo es posible que ahora de repente esas huellas estén en la superficie? Bueno, pues es una de las maravillas de la geología, ¿no? Pasear por el campo con alguien que entienda de geología es un placer que os lo recomiendo a todos, porque los geólogos y las personas que entienden de geología, por ejemplo, este paleontólogo Joaquín Moratalla, del que os estoy hablando, te ayudan a leer el paisaje, leen el paisaje, lo interpretan, nos lo cuentan. Entonces ya nosotros vemos rocas, montañas, colinas, riscos. ¡Qué bonita es esa! Bueno, no, yo estoy diciendo, no, eso es el Cretácico. Y fíjate en las líneas que tiene. Esas líneas son sedimentos uno encima de otros. Y fíjate en esa formación montañosa que resulta que está así en capas una detrás de otra. ¿No ves que está levantada? Eso estaba muy profundo y por algún movimiento de los continentes eso se levantó y trajo a la superficie cosas que estaban enterradas a cientos de metros de profundidad, entre ellas esas placas donde están las huellas de los dinosaurios, ¿no?
El estudio de las huellas de los dinosaurios aporta una información increíble. No os voy a adelantar nada, pero aporta hasta 4 niveles de información, que simplemente os los cito, ¿no? Sobre el propio animal, sobre cómo se movía el animal, sobre el rastro mismo, no solamente huella a huella, sino el rastro. Aporta también cómo se desplazaba e incluso cómo se relacionaba con otros animales cuando hay otras huellas cerca, ¿no? Y luego, por supuesto, está la parte geológica que nos explica cómo se formaron esas huellas y en cómo era el ambiente en el que se formaron. Una maravilla mirando a una cosa que tú la ves y es una huella muy espectacular, muy grande, te haces una idea del bicho, el tamaño que tenía que tener. Y bueno, no me enrollo más. Joaquín Moratalla, este paleontólogo excepcional, nos ha acompañado durante 2 días y ahí nos las hemos visto y nos las hemos deseado, porque él trepa por los montes como si fuera una cabra, nosotros no. Y aquí tengo yo para demostrarlo, fijaros, es que hasta me he caído. Menos mal que no me lo ha grabado, porque si no Andrés va y me lo pone, ¿no? Os dejo con este vídeo, os pido que sepáis perdonar los errores y que me digáis en algún comentario si os parece, si creéis que este tipo de vídeos entran dentro de materia oscura. Yo espero que sí, porque me gustaría hacer más, no solamente yo aquí sentado y rajando para todos vosotros, cosa que me encanta, sino también alguna vez hacer algo especial, ir a los sitios y poderlos enseñar como os vamos a enseñar este, que lo disfrutéis. El secreto de los dinosaurios está en sus huellas. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. Bueno, mucho de lo que hemos visto, vamos a que nos lo expliquen aquí dentro, que es el Centro de Interpretación Paleontológica de La Rioja. Ahí queda eso. Bueno, pues llevamos todo el día recorriendo el campo con Joaquín Moratalla, que es paleontólogo del Instituto Extraminero de España, uno de los mayores expertos que tenemos en icnitas, en huellas de dinosaurio. Hemos estado viendo esas maravillosas huellas de La Rioja, que es uno de los yacimientos mejores de Europa, yo diría que de todo el mundo, de icnitas, de carnívoros, de estos bichos grandes, y ahora estamos en el museo, de Paleontología, en el Centro de Paleontología y de Información Paleontológica, y vamos a ver quién hizo esas huellas, ¿no? Y aquí le tenemos. Joaquín, cuéntanos, ¿quién es este señor? Bueno, este es el pie izquierdo de un señor que se llama Baryonyx. Baryonyx walkeri, que es un terópodo que se ha encontrado aquí en la zona de Igea. Estamos en el pueblo de Igea, muy cerca de Cornago, donde habéis visto esas huellas tan bonitas, ¿no? Entonces, digamos, la pata izquierda de este dinosaurio. Fíjate qué pedazo de... Y aquí, fijaos, lo primero, la altura de la extremidad, que ronda los 2 metros. Claro, prácticamente o más. Cuando estábamos viendo las huellas en el yacimiento, me decía, tienes que coger la longitud de la huella que se ve justo debajo de la pata, tienes que coger la longitud de la huella y multiplicarla por 4 para ver la longitud de la pata, y luego a su vez multiplicar por 2 o por 3, entonces ves el tamaño del animal, ¿no? O sea, si cogemos esa huella, la multiplicamos por 4, nos da esta pata tremenda. Si multiplicamos la altura de esta pata por 3 otra vez, pues tendremos lo que medía el animal completo, que es una barbaridad. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray.
Pero cuéntanos características, ¿qué estamos viendo aquí? Bueno, lo que vemos aquí es la superposición de la estructura del pie, precisamente sobre una hipotética huella que pudiera dejar este animal. Entonces aquí vemos varias cosas. Lo primero que vemos es la posición del pie en vida, ¿verdad? Nos damos cuenta de que, aunque la estructura del pie es tetradáctila, es decir, el dedo pequeñito este que vemos aquí es el dedo pulgar, que en términos de paleontología y de biología se llama hallux. Ese no deja huella. Ese no deja huella No porque prácticamente, efectivamente, no toca el sedimento, salvo cuando a lo mejor el animal mete el pie mucho en un fango muy, muy blando y entonces efectivamente toca el suelo y tenemos ejemplos, ¿no? Y en los callos tenemos alguno también. Entonces, lo interesante aquí es ver cómo funcionalmente el pie es tridáctilo. De modo que el peso fundamentalmente se carga sobre la zona media, el dedo central, que es el dedo tercero, en este caso, pues es el que soporta la mayor parte del peso y es el eje central de la huella. Pero otra cosa que nos tenemos que dar cuenta, y es muy importante, es que son animales digitígrados, prácticamente digitígrados. Todo lo que es... ¿Eso qué quiere decir? Que apoyan solamente los dedos. De modo que, fijaos cómo los dedos aparecen de forma horizontal, que son los que van a producir la huella, pero lo que es el metatarso aparece muy verticalizado, de modo que apenas toca el sedimento. Entonces, la zona del talón, la parte de atrás de la huella, que a veces presenta un contorno más o menos elongado o más o menos redondeado, dependiendo cómo es el apoyo y también dependiendo de cómo es el animal, ¿verdad? Está producida no por un talón propiamente dicho, que no existe, sino simplemente por la zona más distal, o sea, más lejana de ese metatarso, que en este caso, como vemos, está completamente verticalizado. Y entonces, estos tres dedos producen las típicas huellas tridáctilas que vemos en todos los yacimientos. Stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy. How to get... Entonces, dependiendo de cómo sea el sedimento, pues las huellas tienen una forma, tienen más o menos, han registrado más detalles, menos detalles, pero básicamente la forma es una huella tridáctila con dedos, en este caso, al ser un animal carnívoro, un gran terópodo, como es este Baryonyx, pues efectivamente nos deja unos dedos largos, delgados, muy elongados y de terminación acuminada, es decir, puntiaguda, porque las garras, fijaos, las garras del final precisamente forman una estructura muy clara que a veces incluso dejan surcos en el sedimento muy, muy visibles. Y esa es básicamente una huella de un dinosaurio de estos. Muy bien, pues vamos a ver ahora, vamos a pasar a otro escenario donde hay unas huellas que son muy similares, o no sé si incluso son una reproducción de las mismas que hemos estado viendo hace unas horas, ¿no? Y me explicaba Joaquín que tiene 4 niveles de información distintas en cada huella. Y nada mejor que vayamos a donde las huellas y nos cuentas esto de la información. A ver. Bueno, pues aquí estamos. Esto corresponde a una de las huellas, es el molde, ahora nos lo explicará Joaquín, es la parte, como si le pones un molde, sacas y esto sería el positivo, ¿no? de esa huella que se quedó impresa, ¿no? Y que vemos en las imágenes. Cuéntanos qué aprendemos de una huella y qué podemos averiguar a partir de ella. Pues efectivamente, esto es lo que llamamos un contramolde, es decir, el relleno del sedimento que ha sido incorporado al registro, ¿no? Entonces, digamos que el estudio de las huellas de dinosaurios pues tiene varios niveles de información. El primero es qué nos dice una huella de forma individual. Bien, pues una huella de forma individual nos indica algo sobre quién la ha producido, ¿no? El animal. El animal que la ha producido, el autor de la huella, ¿no? Entonces, para ello, pues necesitamos ver una serie de estructuras, una serie de incluso tenemos variables, medidas que podemos, digamos, más o menos estimar. Que son rasgos anatómicos. Rasgos anatómicos. Vale. Tenemos, por ejemplo, incluso podemos medir los ángulos interdigitales, podemos medir, evidentemente, longitudes, anchuras de cada dedo y establecer una serie de índices morfométricos que nos permitan calcular. Pero también tenemos estructuras no estrictamente medibles o merísticas, sino simplemente
caracteres anatómicos. ¿Qué vemos aquí? Pues es una huella, en este caso, de un pie izquierdo de un dinosaurio terópodo, pues tal vez no parecido a Baryonyx, que acabamos de ver, pero otro parecido. Entonces vemos aquí estas estructuras típicas de los dedos en forma de V, el dedo central, que siempre es el dedo más desarrollado en estos animales, porque la condición precisamente de estos animales es precisamente una tendencia hacia la simetría del pie, cargando el peso en la zona central de la huella, ¿no? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Vamos a ver, entonces tú cuando te encuentras con una huella puedes saber la altura que tenía el animal. Puedes más o menos calcular el peso. El peso no, habría que calcular el tamaño del animal primero, tamaño, y luego hacer una extrapolación. Pero Pero no a partir de la... Bueno, vale. a ¿Y partir qué más de... cosas físicas puedes Bueno, podemos saber más o menos varias cosas que podemos intentar entender, ¿no? ¿Quién la ha producido? Pues hay una serie de caracteres. Si nos vamos a la siguiente huella, esta es una huella de un terópodo. Si nos vamos a la siguiente huella, vemos que, digamos, la morfología cambia ligeramente. O si no ligeramente, bastante. Esto no es un terópodo. Esto es un ornitópodo. Herbívoro. ¿Qué vemos aquí? Pues vemos una huella mucho más ancha, mucho más corta, mucho más redondeada en lo que es el contorno, con los dedos ya mucho más redondeados. Los terópodos que acabamos de ver antes tienen grandes garras, eran formas cazadoras, que cazaban, y necesitaban esas estructuras, digamos, para su principal actividad alimentaria, que era la de cazadores, ¿no? Pero en este caso estos animales, que son herbívoros, formas fitófagas, como los ornitópodos tipo Iguanodon, que es una forma muy conocida en el registro europeo y también mundial, pues lo que tienen son dedos en forma de pezuñas. De modo que la terminación de los dedos ya no es una garra, digamos, puntiaguda, sino que es una zona redondeada. Bueno, pues de forma que tenemos una huella mucho más simétrica y compacta. Así que, de un primer vistazo, podemos averiguar más o menos quién es el autor. Pero tenemos varios problemas. Lo primero es que una huella no solamente depende de la forma de la anatomía del pie del animal que la ha producido, sino que hay otros factores que también están interactuando. Por ejemplo, ¿qué está haciendo el animal en ese momento? No es lo mismo una huella de un animal que está corriendo, que está parado o que está, pues muchas veces, pues saltando. Entonces las huellas van a ser distintas. Y también el sedimento. El sedimento es muy importante porque depende de su naturaleza, de su grado de humedad, de su grado de cohesividad, plasticidad. Va a registrar efectivamente unas cosas y otras. Cuando tú pisas en un fango muy húmedo y hundes el pie, vas a dejar una huella muy mal formada. Antes vimos también que las huellas están alineadas, es decir, sí. O sea, que se producen una delante de otra, como las de las modelos en la pasarela, sí, ¿no? Sí. Así que entonces eso te da información sobre cómo tenían las caderas, cómo era el caminar, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, el otro nivel de información que hacías referencia antes precisamente es que las huellas no aparecen solas. Claro. A veces te encuentras una huella aislada, pero normalmente te encuentras rastros. Un rastro es la sucesión de huellas producidas por un animal en locomoción. Puede ir corriendo, puede ir andando, es decir, está progresando. Y ahí tenemos rastros de 6, 8 o 10 huellas seguidas. Efectivamente. ¿No? Lo cual te dice cómo iban caminando, sí, sí. ¿no? Y luego hay rastros más largos todavía. Claro. Pero, y ahí ya tenemos otro nivel de información. Ya no nos importa tanto el animal, que sí, ya lo hemos podido identificar algo, de algún modo, pero tenemos, digamos, un registro de cómo andaba. Claro. Y lo primero que vemos en los dinosaurios, precisamente cuando vemos un rastro, es que las huellas están muy alineadas entre sí. O sea, el ángulo que forman 3 huellas consecutivas es muy alto. Claro, 3 huellas que son pata derecha, pata izquierda, pata derecha, pata izquierda. Claro. Y ese ángulo entre 3 huellas se acerca mucho a 180 grados. No llega, pero normalmente son 170 y tantos grados. Con lo cual tenemos un rastro muy estrecho, con las huellas muy puestas en línea, de modo que una línea recta atraviesa las huellas de ambos lados, y nos da, digamos, nos sugiere que estos dinosaurios andaban con una locomoción muy eficaz.
¿Y eso qué implica? Implica que eran animales muy activos en ese sentido, con una locomoción muy eficaz, pero derivada de las condiciones más importantes que les dieron, digamos, la clave de muchos de sus éxitos en los ecosistemas mesozoicos. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be... Que era que las patas, los apéndices, eran totalmente verticales, eran parasagitales, como se dice en biología. ¿Eso qué quiere decir? Que tenían los pies totalmente verticales. Efectivamente, sí. Efectivamente. Vale. Si observamos, por ejemplo, una lagartija o un lagarto, ¿verdad?, que tienen la formación que en inglés se llama sprawling, van andando así. Pero estos tenían la condición vertical. Por lo tanto, eran andadores muy eficaces. No sabemos si veloces o no, en algún caso sí. Y podían correr. Y podían correr. También podemos ver si corrían o caminaban, ¿no? Efectivamente. Cuenta eso porque lo contó antes delante de las huellas. Sí, bueno, eso es... La de cosas que pueden ver... Nosotros vemos una huella de esas y decimos, mira qué huella más chula, ¿no? Pero es que estudiándola la cantidad de información es brutal, ¿no? Claro, a la vez que vemos esta eficacia locomotora, digamos, podemos medir y estimar de algún modo la velocidad a la que se movía cuando se produjo ese rastro. Entonces, ¿cómo se hace? Eso depende de dos variables. La primera es la zancada. La zancada es una cosa que todo el mundo usamos, pero es... Sí, pero defínelo, porque es la distancia que hay... entre dos puntos homólogos de dos huellas consecutivas del mismo pie. Derecha, derecha, eso izquierda, quiere decir izquierda. Que si está caminando es izquierda, derecha, izquierda, desde esta izquierda hasta esta es la zancada. Esa es la zancada. Vale. Que muchas veces lo confundimos con el paso. Claro. No. El paso es de huella alternada y la zancada es de huella homóloga, del mismo pie. ¿Y qué nos cuentas? Y entonces, claro, intuitivamente vemos que cuanto mayor es la zancada, mayor puede ser la velocidad. Bien. Pero la otra cosa que necesitamos conocer es la altura de la extremidad. Nada, la otra variable es la altura de la extremidad. Esa ya no la vemos en el rastro, la tenemos que deducir de la longitud de la huella. Y entonces, a partir de la longitud de la huella, podemos estimar de una forma indirecta esa altura de la extremidad. Antes me dijiste que lo hemos dicho, ¿no? Sí. Que multiplicas por 4 la por longitud. 4. ¿Y por qué por 4 y no por 6? Bien, porque los esqueletos te están indicando que multipliques por 4. O sea, que eso lo haces comparativamente con los que conoces ya. Bien, efectivamente. De hecho, el valor 4 no es exacto, depende de cada grupo. Si, por ejemplo, es un terópodo de media talla, de gran talla, hay unas variables. En realidad, es un poquito más de 4 en muchos de los grupos. Por lo tanto, si tienes una longitud, una huella con una longitud de, imagínate, 40 centímetros, que las hemos visto, ¿verdad? Pues tenemos una altura de la extremidad de 1,60 m. 1,60 m, 4 por 4, 16, por un poquito más, 1,70 m. ¿Y el segundo factor? La zancada. La longitud de zancada. Esa longitud de zancada precisamente nos está indicando que cuanto mayor sea esa dimensión, intuitivamente incluso te das cuenta de que el animal va más deprisa. Cuando tú corres, las zancadas y los pasos son más largos. Entonces, hay una fórmula que está deducida experimentalmente, pero en los años 70 del siglo pasado, del siglo pasado, del siglo XX, en 1976, donde de forma experimental se dedujo una relación para muchos animales, en base a la experimentación. Las zancadas de muchos animales, efectivamente, las huellas de muchos animales y todo. Se produjeron cientos de rastros, cientos de visualizaciones grabadas en vídeo, animales cuadrúpedos, bípedos, grandes, pequeños, personas, en fin, elefantes, todo tipo de cosas. Y hay una relación. Y bueno, es una fórmula muy sencilla, no hace falta comentarla aquí porque es muy complicada, pero bueno, se puede deducir. My own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay.
Y entonces, a partir de esa relación, podemos calcular la velocidad a la que progresaba el animal. Por ejemplo, pues podemos decir, este animal se movía a 4 km por hora, 5 km por hora, 6 km en el momento de hacer esa huella. Eso, efectivamente. Entonces, cuando ves un animal de 5, 6, 7, 8 metros de longitud que se mueve a 4 km por hora, no sé si se entiende muy bien cómo se mueve, porque es la velocidad a la que nosotros andamos normalmente. Nuestra velocidad de marcha con cierto ritmo, pero normal, es 4 o 5 kilómetros por hora, pero muchos de los rastros de aquí, de estos yacimientos, nos indican esas velocidades. Por lo tanto, estamos hablando de dinosaurios que se movían a la velocidad a la que nosotros andamos. Pero claro, bueno, esto lo hablábamos antes también, como esas huellas están hechas, se hicieron sobre agua, que ahora nos contarás porque ese es el cuarto nivel de información, se hicieron sobre agua, pues seguramente estaban casi quietos o andando muy despacito, ¿no? Sí, posiblemente muchos de estos dinosaurios estaban en unos ambientes en los cuales, pues, o sea, tampoco era muy no necesitaban correr en ese momento. Claro, muy necesario correr y nada. Vale. Entonces, bueno, pues a partir de esa velocidad, luego también hay otra relación. Hay un índice que es, si divides la zancada por la altura de la extremidad, que es una relación muy simple, zancada partido por la extremidad, la altura de la pata, es decir, del suelo hasta el acetábulo, donde se inserta la cabeza del fémur. Si esa relación supera el valor de 2, nos está indicando que el animal está corriendo, casi corriendo. Entonces, una de las cosas que nos pregunta mucha gente en los yacimientos es decir, bueno, pero estos animales que estamos viendo aquí, estos rastros tan bonitos y tal, ¿los animales estaban andando o corrían? Bueno, pues la mayor parte de los rastros del registro fósil, la mayor parte, nos indican efectivamente que estaban andando. ¿Los tenemos corriendo? Los tenemos corriendo en algún caso, sí. Hay de hecho algún rastro aquí en La Rioja que nos demuestra que en algún caso pues sí que corrían. Tenemos un pequeño rastro en el yacimiento de Las Ollas, que ha salido publicado hace un par de años en Cuenca, donde el animal no es que vaya corriendo, pero está bien ahí acelerando, ¿no? y moviéndose bien. Y luego hay casos en otros sitios del registro fósil, especialmente famoso el de Texas, Cretácico inferior, donde se midió una velocidad o se estimó una velocidad de unos 40 kilómetros por hora. Digamos que, por ejemplo, un atleta que corra 100 metros hace en 10 segundos, que es un tiempo ya altamente competitivo, hace una velocidad media de 36 kilómetros por hora. Pero la carrera de 100 metros es de cero acelerando hasta pasar por los 100, y cuando pasan por la meta pasan a 40 y tantos. Un atleta de alta competición. Por lo tanto, estamos hablando de una buena velocidad en algunos dinosaurios, sí. A la mayoría son nos caza. Sí, a la mayoría seguro. Bueno, y ahora estamos ese cuarto nivel, que ese cuarto nivel es como una descripción paisajística maravillosa, ¿no? Sí, pero te has dejado el tercer nivel. Ah, bueno. Que es que una de las cosas que sí que hemos comentado antes, ¿no? Que las huellas no aparecen solas, sí, aparecen formando rastros. Ah, claro. Y los rastros no aparecen solos, claro. Aparecen asociados en los yacimientos. Y eso nos permite ver el paso o la interacción de diferentes individuos. Muchas veces esos individuos... Claro, muchos de estos rastros que hemos visto están en paralelo unos de en otros. paralelo. O sea, como si caminaran en manadas, efectivamente. Hemos visto en los Cayos, por ejemplo, hay muchos rastros. Casi todos van hacia el noroeste. Pero hay 4 específicamente en una de las zonas que van precisamente en el mismo sentido de progresión, con huellas de parecido tamaño y de parecida forma. Entonces ahí deducimos siempre que el rebelde del grupo que puede ser un pequeño grupo ahí y tal. ¿Y todos esos rastros que hemos visto son del mismo momento? Es decir, o pueden ser de días o de años diferentes. Pueden ser de diferentes momentos. De hecho, si nos fijamos en el yacimiento de los Cayos y en alguna imagen detallada, digamos, podemos observar que los niveles de profundidad de las huellas varían. ¿Por qué? En huellas de tamaño semejante. Eso probablemente signifique que las condiciones en las que pasaron los animales que hundieron más los pies y que vemos las huellas que, digamos, visualmente parecen más bonitas, pisaron en un momento con más humedad y digamos, metieron la pata más que otros que pasaron en otro momento donde había a lo mejor
un ambiente mucho más seco y más tal. Entonces, cuando hay incluso solapamiento de huellas, podemos ver quién pasó antes. No es muy frecuente, pero también es frecuente. Pero incluso, lo hemos visto antes, también había animales que claramente estaban caminando juntos. Sí. Uno sí, de sí. otro. Sí. Es decir, esa imagen que teníamos de los grandes carnívoros como bestias solitarias y asesinas, a lo mejor no es tanto, ¿no? Sí, sabemos que muchas especies de... Siempre tendemos, ¿verdad?, a pensar que los grandes depredadores eran formas más solitarias que los pequeños depredadores. T-Rex, por ejemplo, pero sí, porque... se han encontrado yacimientos en los que hay muchos T-Rex alrededor de una misma presa, ¿no? Efectivamente, y además es que hay muchos rastros de huellas en muchos yacimientos, no solo en España, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá y en Sudamérica. Hay yacimientos, ejemplos muy claros de grandes depredadores dejando rastros paralelos con el mismo sentido de progresión, huellas semejantes y producidas sincrónicamente porque las profundidades y las... Con lo cual eran bastante más gregarios de lo que creemos. ¿no? Eso es lo que pensamos. No sabemos y estas todos. huellas lo demuestran también. Sí. O por lo menos refuerzan esa idea. Refuerzan esa idea. Igual que las huellas nos han enseñado muchas cosas sobre la locomoción, ¿verdad? Una de las cosas que vimos como inclinan las huellas, las pisadas hacia el centro. Además, cuando nos ha contado Joaquín eso de la línea que andaban así con los... Claro, resulta que las dos huellas, la izquierda y el derecho, están como inclinadas hacia adentro. Hacia adentro. ¿Y eso qué quiere decir? Porque los dinosaurios carnívoros, por lo menos esos eran zambos. Eran zambos. Y los herbívoros también. Y eso me explica por qué, por el movimiento de la cola. Sí. Estos dinosaurios bípedos andaban, digamos, sobre las dos extremidades posteriores, las dos patas, ¿verdad? Hemos dicho. Y encima de esas dos patas, justo en la cadera, está el centro de gravedad. Claro. De modo que por delante del centro de gravedad queda un cuerpo muy pesado, claro, que además en algún caso tenían es el cuerpo, todas las vísceras, todas las estructuras, toda la columna vertebral y incluso la cabeza, que a veces es muy grande, porque en los T-Rex, por ejemplo, es un cabezón. Y la cola. Eso tiene que estar contrapesado. De modo que la cola tiene que ser muy poderosa y también pesada para, digamos, equilibrar. Claro. Porque la posición del cuerpo, y eso lo hemos deducido también en algún caso, es muy horizontal. No es horizontal del todo, pero muy horizontal. De modo que es una especie... No es que esté erguido sobre sus dos patas, sino que está como en una báscula. Las patas son el fiel de la balanza. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en esa especie de posición grúa, ¿verdad? La cola tiene un papel muy importante en el equilibrio y en la biodinámica de la locomoción. De modo que se mueve a izquierda y derecha según el animal avanza. Y ahí tienes... Y ese movimiento contrapeso hace precisamente eso que estás diciendo, ¿no? El zambo. Que parece que la cadera va sin que te des cuenta hacia adentro. Y ocurre en los dos grupos de dinosaurios bípedos más importantes. Es un mecanismo eficaz. Que son... Es un mecanismo muy eficaz. Tiene que ser eficaz porque ocurre en los dos grupos, en terópodos, carnívoros, y en ornitópodos, herbívoros. En los ornitópodos incluso más, mucho más acusado, pero recordemos que ambos grupos tienen estructura de la cadera diferente, con lo cual hay ahí, a pesar de la diferencia de anatomía y de la cierta orientación de los huesos, la función de locomoción converge un poquito en un mismo patrón de locomoción. Así que esa es pasamos ya al cuarto y último nivel. Sí, el nivel que tú quieras. No, simplemente que... Todo esto deducido de las huellas. Sí. O sea, de esas huellas que veis en pantalla. Es alucinante lo que la ciencia es capaz de hacer, ¿no? Cómo es capaz de interrogar a cualquier cosa aparentemente pequeña y sacar unas conclusiones que tienen toda la lógica, ¿no? Cuéntanos el cuarto nivel. Bueno, el otro nivel es que, así como las huellas no aparecen solas, aparecen en forma de rastros, los rastros no aparecen solos, aparecen formando asociaciones de rastros, integran un yacimiento. Muchas veces los yacimientos no aparecen solos, el yacimiento entero aparece asociado a otros yacimientos que tienen una herencia geológica e histórica común. De menor a mayor, ¿no? Es multiniveles. Entonces aquí, por ejemplo, en donde estamos, en La Rioja,
digamos, es una especie de película o de reflejo de un gran episodio que ocurrió aquí, durante una fase del Cretácico. Una fase del Cretácico de hace unos 125 o 120 millones de años. Aquí se instauró una especie de zona deprimida con un gran lago. ¿De qué clima estamos hablando en esa época? Estamos hablando de un clima tropical. Tropical. Teniendo en cuenta que la península ibérica, que entonces no tenía la forma actual, sino que estaba, digamos, partida como en dos Y la mitad grandes tapada por el mar. y la mitad por el mar, pues esa estaba situada, se calcula, hacia el paralelo 32. Ahora mismo estamos en el paralelo 42, aquí justamente en esta zona donde estamos, pero entonces estaba en el paralelo 32. Y todos los estudios paleoclimáticos indican que era un clima tropical. Más allá del cinturón anticiclónico subtropical, no, estamos hablando de un clima mucho calor, mucha humedad y sobre todo una cosa muy importante es muy poca variación estacional. Muchas lluvias, poca evaporación y mucha... Que es un poco con lo que sucede en las zonas ecuatoriales, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, ¿qué ocurrió aquí en ese momento del Cretácico? Pues en ese momento del Cretácico se instauró una especie de gran lago con unas características muy peculiares. En La Rioja. Digamos que esta zona, que se llama la Cuenca de Cameros, en el sentido geológico, porque se llama así geológicamente hablando, es un segmento de un área, de una región como un rift, es decir, un valle, una falla que se está abriendo, como los rifts, los lagos africanos tan famosos que tenemos ahí con grandes lagos, el lago Turkana, el lago tal. Pues ese tipo de lagos... O sea, una grieta en la tierra que se está separando dos masas de tierra. ¿Y ese rift de dónde está pues activo actualmente? No. Ah, bueno, estaba en aquel momento. Se abortó. Vale. De modo entonces, que ¿de dónde iba? Iba desde la zona de la cuenca vasco-cantábrica hasta el Levante. Y ahí se empezó a producir una fractura. Una fractura del terreno. Vale. ¿Y ahí qué nos Entonces, justamente en este episodio de La Rioja, lo que ocurrió fue una gran transgresión marina. Es decir, el mar se acercó, crecieron los niveles del mar y se acercó desde dos vías diferentes. A este rift. Desde el norte, tapando todo lo que es el País Vasco, ¿verdad? Toda la zona esa de la cuenca vasco-cantábrica quedó cubierta por el mar. En estos momentos que estamos hablando de nuestro Cretácico inferior, que es una edad de Laptiense, bueno. Y desde el sur, desde el sureste, desde el antiguo o pre-mar Mediterráneo, que se llamaba Mar de Tetis, vino justamente a acercarse mucho hacia la zona del Moncayo. Esa masa que viene del norte y del este. Y claro, pues se encuentran ahí. Aquí, y en medio... Y en medio se forma un gran lago. Un gran lago de aguas muy poco profundas, de unos 70 y tantos kilómetros de longitud por tantos de anchura, con varias zonas y tal, y que nunca creemos que se llegó a desecar, pero sí que tenía una cosa muy importante, que era unas bajadas y subidas del nivel freático, del nivel de agua. De modo que, ¿qué ocurre en los lagos africanos? Que cuando el agua desciende, todo el sedimento que está cubierto de agua queda disponible para ser pisado. Es decir, eso mismo es transitable. Transitable. Claro, eso mismo ocurrió claro, aquí. es que por eso me decías que estos dinosaurios, estos rastros, se veían hasta las onditas formadas por el agua dentro del propio sedimento, o sea, que estaban pisando agua. Sí, sí. Es decir, que estaban cruzando por este puente natural, ¿no? Sí, sí. Para comunicar las dos partes de la península. Efectivamente. Eso pasa en los lagos africanos actuales, los animales se meten dentro del lago una vez que el agua ha desaparecido. Y eso puede explicar que haya tantísimas huellas por aquí, porque era un sitio recurrente. Recurrente. En los dos sentidos. Y de hecho pensamos, y además lo tenemos publicado y, bueno, que... digamos, la zona del lago, que le llamamos lago Enciso, era el único lugar de paso que había entre el macizo castellano y el macizo del Ebro, que formaban los dos el conjunto de la placa ibérica, que estaba separada de la placa africana, no había conexión, y de la placa francesa europea tampoco. Por lo tanto, éramos una pequeña isla y los dinosaurios solo podían pasar de un área a otra a través de este lago. Entonces, nuestras estimaciones, después de medir
pues todos los rastros medibles en cuanto a su orientación, pues nos indican que hay una abundancia de direcciones, digamos, de bidireccionalidad en ambos sentidos. Da la sensación de que el lago Enciso, esta zona, en esta época del Cretácico, era una zona de paso, para muchos dinosaurios. Claro, es que fíjate, simplemente viniendo por la carretera, cuando llegas a esta zona, te encuentras esos macizos de roca que están en estratos, y se ve que esos estratos han formado depositándose uno encima de otro, pero están así. Es decir, hay muchos que están inclinados, con lo cual da la sensación como que todo ese pedazo de tierra se ha levantado, ¿no? Y eso es justo lo que ha pasado, ¿no? Sí, pero eso ha sido posterior claro, por la todo eso observación. deja al aire trozos o capas que estaban muy en el pasado, ¿no? Por eso podemos ver eso en la superficie. Efectivamente. Si no, no lo veríamos. Estaría enterrado decenas de metros bajo tierra. Sí, toda esta orogenia ha tumbado los estratos, los ha plegado. Además, los ha sacado a superficie. Claro, sí. En algunas zonas. Esto en cámara rápida pues es tremendo, espectacular. Tremendo. Espectacular. Tremendo. Fíjate, y todo eso lo hemos aprendido de unos rastros, ¿no? De unos rastros de huellas. Bueno, de unos rastros y también de muchos equipos de geólogos que trabajan en lo que es la interpretación de la cuenca en general. Claro. Porque este episodio del lago Enciso, o sea, del lago de nuestra época de La Rioja, no es el único. Ha habido episodios anteriores. En los yacimientos de Soria tenían unas características diferentes, completamente. Donde también había un lago, pero no estaba el mar cerca. De modo que ellos no andaban por el lago. El lago era un lago permanente, o creemos que era un lago permanente, y estos dinosaurios sorianos, que son anteriores, son del primer Cretácico, o sea, estamos hablando de 140 millones de años, hay unos 20 millones de años de diferencia, que muchos de los dinosaurios continuarían en nuestro Cretácico riojano, pero otros a lo mejor cambiaron, y de hecho hay ciertas diferencias, y además hay más abundancia de pterosaurios, hay ciertas diferencias entre ambos ambientes. Pero en aquel Cretácico, del comienzo del Cretácico, aquel Cretácico de Soria, digamos, allí había un lago permanente donde no se metían los dinosaurios. Ahí no había eso, no. Los dinosaurios circulaban alrededor, de modo que sería más profundo. Claro, sí. No cambiaría el nivel freático. No cambiaría tanto y además ha dejado sedimentos de calizas tableadas, muy parecidas a muchos lagos del mundo, pero con un escaso número de fósiles, es decir, prácticamente cero, de modo que no sabemos por qué ahí no había. En algún caso se ha hablado de cierto metamorfismo que ha habido en la cuenca, que es cierto que lo ha habido, y otro caso es que era un lago hipersalino que no ha dejado paso a muchas formas de vida, de modo que no tenemos fósiles de ahí, pero sí que tenemos alrededor de aquel lago los yacimientos sorianos de huellas, muy interesantes también. Son dos episodios distintos, pero muy apasionantes, porque estamos viendo que el Cretácico además es un periodo fundamental en la historia evolutiva de los vertebrados. Muy interesante. Cocodrilos, tortugas, lagartos, los mamíferos, nuestros antepasados también estaban ahí fluctuando, y nuestros dinosaurios, evidentemente. Bueno, yo creo que por hoy te hemos hecho trabajar bastante. Ahora toca irnos a tomar una cervecita o algo, o una Coca-Colita, o lo que sea. Y mañana más, ¿qué vamos a ver mañana? Adelántanos algo. Mañana yo creo que tenemos que ver un maravilloso rastro de ornitópodo en el yacimiento de la Canal, ahí en Munilla, y en Peña Portillo, y nos acercamos a Enciso. Pues ahí estaremos. Bueno, pues estamos aquí arriba ya, en Peñaportillo. Estamos en el yacimiento. ¿Qué es lo que vemos, que hemos venido a ver? Cuéntanos. Bueno, pues es una superficie no muy extensa, como veis, de un estrato formado por una lutita, es decir, pues una especie de roca depositada en un ambiente acuático. Y vemos lo más característico es la presencia de algunos rastros de dinosaurios. Yo veo así, a bote pronto distingo dos, uno que está así y otro que sube para arriba, ¿no? Son dos rastros de dinosaurios muy bien conservados. ¿Son del mismo tipo de dinosaurio? Sí, son del mismo tipo. Lo que pasa es que son dinosaurios terópodos, son dinosaurios carnívoros,
Presentan diferentes tamaños, vemos un rastro que cruza uno sobre el otro. Vamos a ir siguiendo Efectivamente. este rastro. Este es uno, ¿no? Efectivamente. Es el que va, Si nos, el que claro, va para acá. veis, si nos fijamos, por ejemplo, en esta huella, vemos que es una huella relativamente larga y estrecha, con los dedos más o menos elongados, es decir, y estrechos. La terminación final es bastante puntiaguda, aunque no se ha marcado la parte final de la garra, y vemos que es una huella de un dinosaurio carnívoro por una serie de caracteres. El primero es la presencia, esta es una huella del pie izquierdo. Vemos que ahí hay una escotadura interior y vemos, sobre todo, hay un carácter en estas huellas que se ha conservado muy bien, y es la presencia de almohadillas. Por ejemplo, si observamos este dedo, vemos perfectamente la estructura general, y aquí hay una especie de cresta que divide el dedo en dos partes. Una almohadilla más distal, es decir, más lejana al pie, y otra más proximal, más cercana. Esto es una cosa que se ha conservado en este rastro y que le hace bastante interesante. Justamente al lado tenemos otra huella, pero que como que se cruza con la anterior, ¿no? Efectivamente, es un rastro de unas huellas del mismo tipo, básicamente la morfología es la misma. Incluso vemos aquí, en este dedo, cómo se ha conservado muy bien la estructura de la garra puntiaguda, y son de mayor tamaño, mientras que estas miden unos 30 centímetros, estas se van a 30 y tantos. ¿Y sabemos, o hay alguna forma de saber si estas huellas se produjeron al mismo tiempo o casi? Sí, muchas veces atendemos a la profundidad. Por ejemplo, si las condiciones han cambiado, a lo mejor el sedimento se ha secado o se ha humedecido más, los diferentes rastros presentan diferentes profundidades. En este caso, la profundidad es muy semejante. Entonces, muchas veces intuimos que efectivamente han podido pasar, si no a la vez, pues en un periodo bastante próximo. Sin embargo, aquí hay otro rastro. Claro, es lo que estoy viendo, eso es completamente distinto. Claro, hay un rastro muy mal conservado de huellas subcirculares, es decir, que apenas se ha marcado nada, no hay apenas estructura, que debió de pasar en otro momento, y bueno, pues las condiciones eran diferentes y se ha conservado. Incluso han marcado una especie de surco que conecta cada huella, que siempre hemos interpretado como el rastro de la cola del animal arrastrando por el sedimento. Pero este animal no, es diferente, también es un carnívoro. Es un dinosaurio bípedo, pero la estructura de la huella, que es totalmente circular, no nos permite decir nada. Pero fijaos que lo más interesante de esta sección que estamos viendo ahora es la presencia de otro rastro de huellas de pequeño tamaño que sube hacia allá y que ha marcado sus pisadas encima del rastro anterior. Por lo tanto, aquí sí que tenemos un caso de superposición que nos permite decir que este rastro grande y deforme se produjo antes que el paso de este pequeñajo. Este rastro grande y deforme te refieres al que está aquí. Al que está circular, efectivamente. Mientras que el otro ha pasado después y son unas huellas parecidas en forma a las que hemos visto anteriores de los mayores, pero de mucha menor talla. Pensamos que pueden ser juveniles o tal vez incluso alguna especie diferente de pequeño tamaño. Eso nunca jamás hemos podido, digamos, demostrar porque huellas de pequeño tamaño hay bastantes en el registro de La Rioja, es decir, hay varios yacimientos, tenemos en Los Cayos, tenemos en el Villar de Enciso, tenemos aquí, es decir, huellas de pequeña talla hay, pero nunca tenemos el criterio claro, suficientemente claro como para decir que si son formas juveniles de otras especies de dinosaurios mayores, ¿verdad? O especies distintas, porque lo que sí que vemos en el registro es una disparidad de tamaños. Por lo tanto, está claro que los animales crecen, van creciendo y hay formas de gran tamaño y formas de menos tamaño conforme el animal va haciéndose mayor. Y dime una cosa, Joaquín, una vez más, que nosotros aquí vemos una roca donde están fosilizadas las huellas, pero ¿qué estaban pisando cuando pasaron? ¿Qué había aquí? Un sedimento húmedo en forma de fango, pero en este caso, cuando pasó el primer animal no sabemos cómo era, porque seguramente que hundió el pie bastante, pero cuando pasan los otros animales mayores, los otros terópodos, lo que sí está claro es que el sedimento es muy firme, porque registra el peso y registra los caracteres de las huellas. Por ejemplo, aquí podemos volver a ver otra vez esta preservación. Este dedo, por ejemplo, si acercas un poquito la cámara, es muy interesante porque se ve
no solamente la forma del dedo general, la forma de estas dos almohadillas con La división. división, y aquí la forma de la garra final, también dividida por un pequeño tabique. Es decir, que es un sedimento que era blando, que registra bien las huellas, pero que es firme a su vez. Esas son las condiciones ideales para que se preserven las pisadas. Luego, aparte de su formación, una vez que las tenemos formadas y bien constituidas, se tienen que conservar. Con lo cual lo que necesitamos es que haya un aporte sedimentario posterior que las tape y que evite su destrucción. Porque estamos en una zona donde animales pisaban los sedimentos y la mayor parte de las huellas que se producen eran destruidas. Solamente unos pocos casos serían huellas conservadas, como en este caso. Y bueno, según lo que aprendimos ayer contigo que nos explicaste, estoy viendo que el rastro también es muy recto, es decir, tenemos un bípedo que va poniendo un pie encima por delante de otro, exactamente lo mismo que veíamos en los rastros de ayer, ¿no? Efectivamente, es una estructura de un rastro, en este caso es muy rectilíneo, ¿verdad?, con un patrón de pasos y de zancadas muy constante, y que nos está indicando, por una parte, la presencia de un animal con las extremidades muy verticales, que es típico de los dinosaurios, y por otro lado una velocidad constante y un andar muy eficiente, ¿no? Estupendo. En este caso, ayer vimos algún rastro donde se veía el andar zambo. En este caso no es tanto, porque las huellas están orientadas prácticamente paralelas. Pero no están torcidas, es verdad. No están hacia afuera, sino que están digamos, orientadas paralelas al eje de marcha, ¿no?, a la dirección de marcha. Otra cosa que podemos medir en los rastros, que ayer no lo comentamos, es la dirección. Es decir, uno de las variables que siempre medimos en los rastros es hacia dónde iban. Claro. Entonces, cuando tú tienes muchos rastros medidos, puedes ver si hay alguna tendencia hacia moverse hacia un lado o hacia otro, y simplemente es coger una brújula y medir hacia dónde va el animal, ¿no? Es una cosa muy interesante porque nos ha permitido hacer reconstrucciones paleogeográficas, como contábamos. Pero ahí, ayer, como con los movimientos geológicos, puede ser que estén dadas la vuelta a las rocas donde están los rastros. Sí, luego tienes que aplicar geomagnetismo. Hay que hacer geomagnetismo. Sí, claro, para saber a dónde apuntaba el eje magnético y saber si efectivamente iban. Fíjate que efectivamente lo que dices, ¿no? Muchos de los rastros que tenemos en el registro de cameros, sobre todo en la parte riojana, tienen una tendencia a moverse en dos direcciones, noroeste y sureste. Esa es la tendencia que vemos en el campo, pero en realidad hay que girar la placa, porque la placa ibérica se ha movido desde entonces, y entonces las direcciones originales eran más bien este-oeste. Claro. Tal. Como decíamos ayer, ¿verdad? Muchas veces estos animales pasaban por el lago de Enciso, el lago del Cretácico inferior de aquí, riojano, desde el macizo castellano al macizo del Ebro. Era una zona de paso y aprovechaban las bajadas del nivel freático de este inmenso lago que teníamos aquí para pulular por aquí y buscarse la vida, por así decir, ¿no? Estupendo. ¿Y qué vamos a ver ahora? ¿Vamos a ver alguna otra cosa? Bien, vamos a ver ahora, vamos a bajar justo enfrente del camino. Hay un rastro muy largo y muy bonito y muy bien conservado de un dinosaurio diferente, un dinosaurio ornitópodo, de un iguanodon. Y ahí vamos a ver una cosa mucho más acusada que incluso de la que vimos ayer, que es la orientación interna, que es compartida por terópodos carnívoros y ornitópodos herbívoros, pero que es un poco más acusada en los herbívoros, de modo que andaban mucho más zambos que estos. Pues estamos impacientes, así que nos vamos para allá zumbando. Vale, pues ya hemos bajado, estamos ante este rastro que la verdad es que es muy espectacular, es muy largo, y ahora nos va a contar Joaquín qué es lo que estamos viendo aquí. Bueno, pues es un rastro muy bien conservado y, como decías antes, muy bien, muy largo, constituido por huellas diferentes a las que acabamos de ver. Bueno, pues limpiamos un poquito esta zona, que se había acumulado un poco de sedimento actual para que se vea muy bien la estructura. Como decía antes, estas huellas son diferentes a las que hemos visto anteriormente. Vemos que lo primero es una huella muy grande,
y la forma es distinta en el sentido de que es una huella mucho más ancha en relación a la longitud. Decías que esto es un iguanodón. Un iguanodón, efectivamente. O sea, que es un herbívoro. Uh-huh. Y vemos varias cosas que las distinguen. Lo primero es esa forma subredondeada, es decir, esta huella, por ejemplo, en lugar de inscribirse en una elipse, como pasa en las huellas de terópodos, que son largas y estrechas, estas son mucho más anchas. Es prácticamente un círculo que tenemos aquí. Y se ve muy bien la estructura tridáctila, es decir, la presencia de 3 dedos, muy simétricos, los 2 dedos laterales, y sobre todo es una estructura simétrica en cuanto a lo que es la zona del talón. Este talón ya no es elongado hacia atrás y puntiagudo como pasa en algunos terópodos, sino que es muy redondeadito, con lo cual se ve, es una superficie plantar mucho más amplia, más ancha y más robusta. Y los dedos ya no tienen esas garras que veíamos en los terópodos, sino que es una estructura terminal del dedo totalmente redondeada. Este dedo, como vemos, ya no tiene forma de V aguda, que se va agudizando hacia la parte anterior, sino que es en forma de U. Eso es una gran diferencia de terópodos y ornitópodos. Y bien, pues vemos un poco la estructura. Es una huella que mide unos 50 centímetros, con lo cual estamos hablando de un animal de gran tamaño. De gran tamaño. Y veo que también, y bípedo además. También. Bípedo, efectivamente. Aquí está izquierda, derecha, y perfectamente alineada. Sí, ¿no? sí. Es muy largo este rasgo. Es muy largo y además evidencia varias cosas, ¿no? Lo primero, un animal que está andando con pasos muy cortitos y zancadas cortas también, con lo cual anda a baja velocidad, iba como paseando, ¿verdad? Y lo que vemos también muy claro es, aparte de su alineación perfecta que decías ahora, es que las huellas están claramente inclinadas hacia el interior de la línea media del rastro, de la línea media de la pista. Es un andar zambo mucho más acusado que en el caso de los terópodos. Se supone que por aquí está la cola dando coletazos. Dando coletazos, efectivamente. Entonces tenemos la presencia de un dinosaurio diferente a lo que acabamos de ver o a lo que vimos ayer en los cayos, que son casi todos son carnívoros. Es la presencia de un gran herbívoro, un animal pues de 7-8 metros de longitud y 2 metros y pico de altura del cuerpo, porque la pata es un poco más baja, ¿no? Pero es muy grande de tamaño. Y muy grande de tamaño. Largo, sería muy largo, sería como 6 o 7 metros. Sí, o más, probablemente 8 o 9 metros de longitud. Sí, es un típico, y no sabemos si era iguanodón, porque evidentemente tenemos 2 especies de iguanodóntidos en Europa muy bien caracterizadas. Una es Iguanodon atterfieldensis, bernisartensis, perdón, y otra es Mantellisaurus, que antes estaba inscrito en el mismo género, pero luego se ha desplazado. Pero son como 2 especies muy emparentadas y que eran muy abundantes en los ecosistemas del Cretácico, sobre todo europeo, pero incluso mundial, porque hay iguanodon en otras partes del mundo. Y esto, ¿no? Me parece que estaba solo, ¿no? O sea, no está asociado a huellas de ningún otro. O no sé, yo ahí arriba veo agujeros, no sé si son. Sí, vamos a acercarnos porque ahí hay una huella muy interesante que es muy peculiar. Y aunque no existe una pista en la cual lo podamos incluir, es una huella aislada, aunque aquí fijaos que veis que aquí hay una oquedad, pero aquí hay una huella muy particular. ¿Pero no es el mismo animal? No, es distinta. Fijaos en la forma, la voy a señalar con la brocha. Este sería el contorno. Viene por aquí, forma un gran arco, viene hacia acá, aquí se indenta un poquito, esto es una forma que sale para afuera, esta parte es cóncava y aquí continúa por aquí hasta completar el círculo. Tiene forma de media luna. Esta, donde pongo la brocha, es la parte anterior. Esta huella es la mano, la pisada dejada por la mano de un saurópodo. O sea, de estos dinosaurios gigantes con cuello largo. Es la mano. Los saurópodos tenían, digamos, una estructura cuadrúpeda y andaban de forma cuadrúpeda obligada, es decir, no eran formas bípedas. Y las huellas de los pies son huellas ovoidales muy grandes, con una estructura anterior en forma de 2, 3 dedos, 4 dedos, depende del tipo. Pero las manos las apoyaban
estaban dispuestas en forma digital, digitígrada, con los metacarpianos O sea, puestos y dispuestos en forma vertical. y las patas de atrás, sin embargo, eran plantígradas. Eran plantígradas, no plantígradas del todo, pero semiplantígradas. Pero lo curioso es que esta estructura de la mano al apoyar deja la forma de media luna que refleja justamente la estructura de los metacarpales, del metacarpo. Es como si pones el nudillo. Es como si pones el nudillo. Entonces, son manos que tienen 5 dedos y podemos ver, yo creo que es una huella izquierda, porque este dedo está muy desarrollado, sería el dedo segundo. Aquí estaría la zona, el dedo primero, perdón. El dedo primero, aquí estaría la zona del dedo segundo, que se ve incluso un poquito el relieve. El dedo tercero sería mucho más amplio por aquí, el dedo cuarto por aquí y el dedo quinto por aquí. De forma que forman un arco muy característico. Tenemos huellas como esta en los callos. Y aquí en este caso es esta sola. Esta sola, que yo haya visto. Sí, lo mismo hay alguna perdida por ahí. Sí, ahí abajo había un rastro, pero ya se ha perdido. Había un pequeño rastro muy somero. Pero es este yacimiento es interesante por la presencia de dos dinosaurios completamente diferentes, pisando en el mismo sitio. No sabemos si de forma sincrónica, pero está ahí. Quizá el rastro continúa hacia allá, pero se necesitaría una excavación. Para quitar toda esta Claro. tierra, claro. Y lo que precede a esta huella apenas se ha conservado. Aquí no vemos prácticamente nada. Hay alguna serie de marcas y es muy característico. En los rastros cuadrúpedos de estos animales se caracterizan porque las huellas aparecen en parejas. Pie, mano, puestas en parejas. Claro. Y O sea, van dos patas. Dos patas. Sí. Pero aquí solamente vemos la mano. Si esto forma parte de un supuesto pie, pues la verdad es que no se aprecia. Igual que aquí hay otras marcas, pero parece una huella tridáctila mal conservada. Pero esa huella sí que es muy clara y muy interesante. Muy interesante, Joaquín, realmente. O sea, han sido 2 días estupendos. Pues nada, vamos a ir viendo más cosas. ¿Vale? Ahora mismo nos volvemos a encontrar. Nueva parada en nuestra ruta de los dinosaurios y os vais a quedar alucinados, porque yo me he quedado alucinado cuando me lo ha enseñado Joaquín. Aquí tenemos rastros de un dinosaurio nadador, de un Baryonyx, uno de estos carnívoros grandes que, bueno, que os los cuente él, porque lo que han encontrado son los restos de las garras. Mientras nadaba con las garras iba arañando el fondo. Bueno, pues esos arañazos están aquí y han permitido reconstruir esa historia. Joaquín, por favor. Sí, la verdad es que es uno de los hallazgos más impresionantes de toda la cuenca de Cameros. Estamos acostumbrados a ver huellas de pisadas, ¿verdad? Los animales están andando. Y en los últimos 5 o 6 años se ha postulado la idea de que muchos de estos dinosaurios podrían nadar. No es nada nuevo, es algo tal. Pero, por ejemplo, los espinosaurios y todos estos dinosaurios que aparecen muchas veces en ambientes cercanos a zonas acuáticas, pues se piensa que podían nadar, y además hay estructuras anatómicas que permiten tal. Pero este hallazgo es muy interesante porque se trata de un rastro absolutamente diferente a todo lo que podamos ver. Se trata de unas marcas en el suelo longitudinales, unas especies de como arañazos. De arañazos en el suelo. Mira, aquí se ve divinamente además 3. Efectivamente, de un animal de gran tamaño que en lugar de estar pisando, probablemente estuviera nadando en un medio acuático y rozando el sedimento con los pies, de modo que él se dirige en el sentido de que ahora estamos viendo en la imagen, y las huellas del lado izquierdo, estas arañazos del lado izquierdo, eso es lo que te iba a decir efectivamente, están paralelas al sentido de progresión, mientras que las del lado derecho están orientadas hacia el interior. Entonces, esto está publicado en revistas muy interesantes de paleontología, y se interpreta como que el pie derecho estaba tratando de evitar perder la dirección, porque había una corriente de agua que empujaba al animal de izquierda a derecha, y él quería ir de frente a donde quería ir y estaba haciendo fuerza con el pie derecho hacia el interior. Muy interesante. Parece mentira la cantidad de información que encierran unos simples arañazos en la roca, ¿no? Sí. Además se ve incluso la curvatura del movimiento del pie, ¿verdad?
cómo está forzando a mantener una Mira, dirección. desde aquí ves la forma de la garra, vamos. Y uno intuye que él tenía un objetivo muy claro y que no quería perder eso, ¿no? Muy interesante este Muy yacimiento. espectacular. ¿Hay algún otro resto similar a este en alguna parte? Sí, hay de otros reptiles, también algún dinosaurio, sí. Y parecido, dejan este sí. tipo de marcas Sí, igual, ¿no? Sí, tenemos huellas de animales en forma de natación, ¿no? De seminatación o flotando en el medio, ¿no? Muy interesante. Pues venga, nos vamos a lo que va a ser la última etapa de este viaje. Vale. Vamos para allá. Adelante. Llegamos a la última etapa de nuestra excursión de dinosaurios y de huellas y vamos a terminar con lo que se ha interpretado como una pelea, una escena de caza donde un gran carnívoro daba caza a un herbívoro, y eso se deduce por la disposición de las huellas. No es una investigación esta vez que haya sido protagonizada por Joaquín Moratalla, que es nuestro guía en este viaje de huellas de dinosaurios, pero nos va a contar la historia. Joaquín, ¿qué pasa ahí? ¿Qué se ve aquí? Bueno, efectivamente, no es una investigación nuestra, de nuestro equipo, y es una interpretación muy discutible. Es muy discutible, pero bueno, se ha hecho público. No le quites magia, que es muy bonito. Y las cazas y las peleas existían. Otra cosa es que hayan quedado registradas tal cual se ha propuesto aquí. Es otro equipo de investigación muy respetable y, bueno, lo contamos un poco para que la gente sepa que, bueno, hay ciertas ideas que a lo mejor pues son muy poco, digamos, muy poco científicas, pero muy bonitas de visualizar en la mente, ¿no? Ya me has tropeado al final del vídeo. Es que, pero claro, lo que tienen los científicos. Bien, no, pero lo que sí que tenemos aquí es una pista, un rastro de un dinosaurio terópodo de gran tamaño, es decir, es un dinosaurio bastante grande, con unas huellas cuya longitud es de unos 40 y tantos centímetros. Estamos hablando de un gran depredador que viene andando hacia nosotros, ¿verdad? Y poco a poco va acelerando la velocidad. Eso se ve precisamente por la longitud de la zancada, que cada vez va siendo mayor. O sea, el animal está acelerando. Entonces, esta pista, este rastro, desemboca en una especie de grupo de huellas ahí enmarañadas que bueno, se interpretaron de la forma que hemos mencionado al principio, ¿verdad? Que son estas que tenemos aquí. Bien. Entonces, este grupo interpretaba que aquí había unas huellas de ornitópodo, más o menos de un animal que estaba por aquí, de un herbívoro, y el otro animal, el depredador, se acercó y hubo una especie de forcejeo. Bien, es muy discutible porque no se ve una estructura clara de pelea y, de hecho, muchas de estas escenas se han documentado en lagos actuales y en formaciones actuales con animales actuales, y las peleas y este tipo de cosas implican un follón de huellas y de resbalón. Se ha puesto una construcción del supuesto encuentro violento, ¿no? Pero bueno, lo contamos porque es uno de los yacimientos, la Virgen del Campo, estamos en la localidad de Enciso, más conocidos y visitados, y que mucha gente pues viene a ver estas escenas y estas huellas que están muy bien conservadas, ¿no? Es además un yacimiento, como se puede ver o se podrá ver en la imagen, muy amplio, con muchísimas huellas ahí que no vemos porque están en la lejanía, pero el yacimiento es muy rico y es muy interesante. Bueno, pues aquí termina nuestra excursión por el reinado de los dinosaurios. Nos ha dicho Joaquín que hay cientos, literalmente cientos de yacimientos, que necesitaríamos un mes entero para irlos viendo todos, que están localizados por todas estas sierras, en lugares a veces bastante inaccesibles. Ellos los tienen todos controlados, pero llevan muchísimos años investigando y lo siguen haciendo. Es La Rioja, tierra de dinosaurios, y hemos querido venir. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Ha sido un placer, un honor además colaborar contigo y con vosotros. Volveremos. Gran equipo. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, decir que ha sido un placer colaborar en este capítulo y espero que os haya gustado, y que sepáis que yo también soy miembro del canal y seguidor del canal, y es un auténtico placer, y que muchos de los paleontólogos también somos MOS, todos en busca de un conocimiento cada vez más bonito y preciso del universo, de la Tierra y de la historia de la vida en este caso. Los paleontólogos también son MOS. Bueno, pues esto ha sido todo, el zumo de estos 2 días que hemos pasado con Joaquín Moratalla y con otras personas entrañables, viendo huellas de dinosaurios, aprendiendo historias
increíbles, ya habéis visto, ¿no? Dinosaurios nadadores, una pelea entre dinosaurios deducida solamente por la disposición de las huellas, animales de 6 metros de altura con unas bocas, unos dientes, unos carnívoros. Por cierto, si os fijáis, la inmensa mayoría de los dinosaurios que hay y de las huellas que hay en La Rioja son de carnívoros. Y claro, los paleontólogos se preguntan, ¿y los herbívoros dónde están? Bueno, pues todavía no lo sabemos, pero la investigación continúa y hay todavía mucho que descubrir. Espero que os haya gustado, espero que este nuevo formato que hoy estrenamos os parezca divertido, os parezca que aporta al canal algo más que solamente mis charlas. Y nada, espero que me lo digáis en vuestros comentarios y en todo caso nos vemos el miércoles que viene. Somos Mo.